En agosto de 2018, 3 trabajadores de servicios públicos de Pine Vista bajaron al sótano del abandonado motel Silver Canyon. Solo buscaban tuberías oxidadas y viejos cuadros eléctricos para desenchufar el edificio antes de la demolición. En el rincón más alejado del sótano, detrás de hileras de ladrillos desmoronados, vieron un enorme congelador industrial. Estaba cubierto de una capa de polvo y óxido, y la puerta era una sólida costura de metal, pulcramente soldada en todo el perímetro. No había asa ni hueco. Era como si alguien hubiera decidido un día que esta caja no se abriría nunca más. Cuando el soldador cortó la costura, el sótano quedó en silencio. En el interior no había comida ni equipamiento, solo 2 figuras femeninas, rígidamente encorvadas por el frío, en sacos de dormir que se pegaban a las paredes heladas. Pocos días después, la oficina del forense del condado de San Juan confirmaría que se trataba de Tiffany y Frances Sparks, hermanas desaparecidas en el bosque de Sierra Lamar hacía más de 2 años. La causa oficial de la muerte fue hipotermia en un espacio confinado. La única pregunta que no obsesionaba ni a la familia ni a los detectives era cómo 2 excursionistas experimentadas acabaron encerradas en el congelador de un motel abandonado a decenas de kilómetros del sendero del que habían desaparecido un domingo de verano de 2016. El 12 de junio de 2016, un domingo, el sendero de Hawks East, cerca de la cantera de Cane Creek, tenía el mismo aspecto que siempre en esta época del año. Polvo seco bajo los pies de los excursionistas, olor a pino caliente y algún que otro pájaro chillón revoloteando por encima de las copas. Pero al mediodía, las 2 mujeres que debían regresar de su excursión del día no habían aparecido. Se llamaban Tiffany Sparks y Frances Sparks. Tiffany, de 23 años, trabajaba en una cafetería de St. George, y Frances, de 26, en una clínica dental cercana. Las hermanas estaban acostumbradas a hacer senderismo y a menudo pasaban los fines de semana en las montañas, especialmente en el Bosque Nacional de Sierra Lamar, donde cada recodo del sendero les resultaba casi familiar. El plan era sencillo: conducir hasta Cane Creek el viernes por la noche, adentrarse unos 15 kilómetros en el bosque, pasar la noche junto al arroyo y regresar el domingo por el mismo sendero. En el registro de visitantes, el servicio de parques anotó su entrada en el sendero el 11 de junio, un sábado, poco después de las 7 de la mañana. Según el guarda forestal de guardia ese día, las hermanas estaban tranquilas, bien equipadas y tenían experiencia. Lo recordó más tarde. Tenían todo lo que necesitaban, conocía la ruta, no había nada sospechoso. Esto quedó registrado en el informe oficial del guarda forestal. Cuando no volvieron a casa el domingo por la noche, la familia intentó no dejarse llevar por el pánico al principio. La red podría haberse caído, el tiempo o el ritmo de la ruta podrían haberse retrasado. Pero cuando llamaron al trabajo de Frances a primera hora de la noche y se enteraron de que no había acudido a su turno como se suponía, el padre de las hermanas se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de San Juan. Los Rangers fueron los primeros en llegar al lugar. Se dirigieron al aparcamiento de la entrada de Hawks East en las primeras horas de la mañana del 13 de junio. El Chevy Blazer plateado de los Sparks estaba aparcado allí, cerrado, sin signos de haber sido forzado y con una fina capa de polvo sobre el capó, como si el coche no se hubiera movido en días. Durante la inspección inicial del interior, los guardabosques encontraron cosas que deberían haber estado en el bosque con las hermanas. La chaqueta ligera de Tiffany, una linterna de repuesto y un pequeño botiquín de primeros auxilios. El rastreador por satélite que Frances solía llevar con ella también estaba en el coche, descargado. El informe del guarda forestal decía: vehículo en buen estado de funcionamiento. No se ha utilizado combustible. Interior limpio, sin signos de lucha. Esto solo significaba una cosa. Las hermanas habían emprendido su ruta en perfecto orden, y si algo había ocurrido, fue después de salir del aparcamiento. Al mediodía del 13 de junio, el primer equipo de búsqueda de voluntarios locales fue enviado a Sierra Lamar. El bosque en esta parte de Utah es difícil. Laderas empinadas, senderos que se bifurcan, barrancos secos donde el viento borra las huellas en pocas horas. Los buscadores partieron de la forma clásica. El grupo principal siguió la ruta principal, mientras que los demás iban en franjas a lo largo de las laderas, manteniendo una distancia de unos pocos metros entre ellos. Al amanecer, los perros captaron un débil olor a media milla del sendero, pero este se perdió rápidamente en la densa espesura de pinos por la que pasaron docenas de visitantes durante el fin de semana. En las primeras horas de la búsqueda, los testigos eran la mejor esperanza. El servicio de parques comprobó el registro de visitantes de los 2 últimos días. Varias personas recordaban haber visto a 2 mujeres con mochilas similares al comienzo del sendero, pero nadie podía decir con seguridad dónde estaba.
Un excursionista de Colorado dijo haber visto a una pareja en el sendero hacia las 11 de la mañana del sábado, pero no se trataba de una descripción exacta, sino solo de una suposición. A mí me parecieron ellos, dijo más tarde al ser interrogado. Los registros oficiales indican que no se encontró ningún testigo que hubiera visto a las hermanas después del mediodía del 11 de junio. La operación de búsqueda se ampliaba cada hora que pasaba. El lunes por la tarde, la oficina del sheriff anunció que se iba a traer un helicóptero del servicio de parques. Las temperaturas nocturnas en esta parte de la Sierra Lamar pueden caer en picado, especialmente tras la puesta de sol. La previsión era que las temperaturas bajaran hasta los 40 grados Fahrenheit durante las 3 noches siguientes, un nivel crítico para los que se encontraban varados en las montañas sin un refugio adecuado. Los rescatadores actuaron con rapidez, pero el tiempo corría en su contra. La mañana del 14 de junio apareció el primer dato que podría haber servido de pista. Uno de los voluntarios informó haber oído un sonido sordo cerca del desvío a la antigua sección de Cane Creek, que podría haber sido un silbido o un grito lejano. El informe decía, probablemente un sonido natural. El viento es fuerte. Los buscadores peinaron la zona de todos modos, pero no encontraron nada. Al anochecer todo estaba claro. No había huellas evidentes, ni pertenencias, ni puntos de referencia que apuntaran a una dirección concreta del movimiento de las hermanas. El bosque estaba en silencio. La investigación entraba en una fase en la que la búsqueda era más una conjetura que un trabajo preciso. Los guardabosques esperaban encontrar al menos una pieza de equipo, un lazo roto de la mochila, una huella de zapato, algo que confirmara que las hermanas estaban en la ruta correcta. Pero en aquellos días, el sendero del Ojo de Halcón parecía estar perdiendo la memoria. Ni un solo metro cuadrado guardaba respuestas. Al final del cuarto día, la oficina del sheriff había clasificado oficialmente el caso como persona desaparecida en circunstancias inexplicables. Esto significaba que la situación había ido más allá de la habitual pérdida de orientación de un excursionista. El único hecho indiscutible era que Tiffany y Francis habían iniciado su excursión la mañana del 11 de junio y nunca se les volvió a ver. El bosque se los llevó sin dejar rastro. Y en aquel momento, nadie se dio cuenta de que la respuesta se encontraría mucho más allá de aquel sendero, pero aún quedaba un largo y ensordecedor silencio por delante. En agosto de 2018, el pueblo de Pine Vista se despertó lentamente, como la mayoría de los pueblos pequeños del este de Utah. El aire de la mañana era seco, como abrasado por el sol. En las afueras del pueblo, entre los arbustos crecidos, se alzaba el Motel Silver Canyon, un edificio que los lugareños daban por muerto desde hacía mucho tiempo. El motel llevaba más de una década sin abrir. Una fachada descolorida, ventanas rotas, una puerta que colgaba de una bisagra y el hedor de la humedad en su interior. Era un lugar al que nadie iba a menos que fuera necesario. Aquella mañana, 3 trabajadores de servicios públicos se encargaron de preparar la zona para el próximo desmantelamiento. Según los documentos oficiales, el edificio debía desmantelarse en otoño, y antes había que desenergizar por completo las instalaciones y desconectar las antiguas comunicaciones. El equipo estaba formado por el ingeniero Kelvin Roy, la electricista Melanie Carver y el técnico de mantenimiento Liam Shaw. El informe de Calvin incluiría más tarde la frase, el edificio estaba en un estado de deterioro extremo. La puerta principal no tenía cerradura. El sótano estaba parcialmente inundado, pero era accesible. El sótano del Motel Silver Canyon era conocido entre los trabajadores de los servicios públicos como la parte más desagradable de las instalaciones. Las escaleras que bajaban se tambaleaban a cada paso y el techo en algunas zonas era tan bajo que había que agachar la cabeza. Dentro había oscuridad, olor a moho, paredes frías y un polvo fino, casi muerto, que se levantaba a la luz de las linternas. Fue allí, en el extremo más alejado del sótano, donde lo vieron. Un gran congelador industrial, de los que se utilizan en restaurantes o almacenes de alimentos. Estaba cubierto de una gruesa capa de óxido y polvo, pero su puerta tenía un aspecto inusual. Había una costura metálica continua alrededor del perímetro. Melanie Carver diría más tarde a los investigadores, no se hizo para repararla. Parecía como si alguien quisiera cerrar permanentemente lo que había dentro. El congelador era grande, casi tanto como un hombre, y pesado. Liam Shaw intentó tirar de la puerta, pero esta ni se inmutó. Los trabajadores del servicio público avisaron inmediatamente a sus jefes, que llamaron a un soldador del Departamento de Obras Públicas de la ciudad. Cuando el soldador empezó a zumbar en el sótano, el aire del estrecho pasillo se llenó de olor a metal caliente. La puerta se abrió de golpe con un ruido sordo. El silencio fue repentino y pesado. Los 3 trabajadores se pararon a unos pasos, pero ninguno se atrevió a ir primero.
Dentro del congelador había 2 sacos de dormir, congelados y pegados entre sí, como si se hubieran derretido y vuelto a congelar muchas veces. En la capa superior de hielo se veían los contornos de cuerpos humanos, inmóviles, comprimidos, encorvados. Más tarde en su testimonio, Calvin Roy escribió: "Lo supimos enseguida. Había gente allí". Los trabajadores del servicio público no tocaron nada. Llamaron inmediatamente a la policía y en 15 minutos los primeros detectives del condado de San Juan estaban en el sótano. El examen comenzó en el acto. Un forense con guantes grises oscuros retiró cuidadosamente trozos de material helado y prestó atención a los detalles. No había equipaje ni efectos personales. Uno de los sacos de dormir había sido cortado con un cuchillo, no desde fuera, sino desde dentro. La temperatura del cuerpo, o más bien lo que quedaba de él, indicaba una muerte ocurrida mucho antes de que el motel fuera abandonado. El laboratorio tuvo que confirmarlo. Los nombres salieron a la luz 2 días después: Tiffany Sparks y Francis Sparks, la misma pareja desaparecida que había sido buscada en el bosque de Sierra Lamar en junio de 2016. Las 2 hermanas, que simplemente habían desaparecido entre los pinos, yacían ahora ante los forenses en un sótano vacío a las afueras de otra ciudad, a varias decenas de kilómetros de donde se las vio con vida por última vez. El informe oficial del médico forense concluyó que la muerte fue causada por hipotermia en un espacio confinado. Los huesos no mostraban signos característicos de lucha, fracturas o heridas cortantes. Pero esto no respondía a la pregunta principal: ¿cómo acabaron en el congelador? ¿Por qué la puerta estaba soldada? ¿Y quién tenía acceso a equipos de soldadura industrial para hacer el trabajo de forma tan precisa y uniforme? Una línea importante apareció en el documento del laboratorio forense. Los cuerpos fueron colocados en el congelador poco después o justo antes de la muerte. Esto solo significaba una cosa: alguien había hecho todo lo posible para ocultarlos durante mucho tiempo. Y casi lo consiguió. La policía de Pine Vista entregó el caso a la oficina del sheriff del condado de San Juan el mismo día en que se identificó a las víctimas. Los informes señalaban: el congelador no había tenido una fuente de energía durante al menos varios años. Los cuerpos se conservaron gracias a la total hermeticidad y al mínimo acceso de aire. La elaboración fue realizada por un especialista. Aquella tarde, los detectives estaban de guardia en los pasillos de la oficina de gestión, revisando docenas de fotos antiguas del caso Sparks, interrogando a los trabajadores de los servicios públicos y examinando el sótano y los alrededores del motel. No había marcas claras en el suelo de hormigón del sótano, ni huellas, ni un solo pelo. Solo polvo, madera vieja y podrida, y cajas que no se habían abierto en años. Los vecinos informaron de que el motel había estado vacío durante mucho tiempo, con adolescentes que lo visitaban a veces, pero nadie mencionó ningún equipo pesado ni personas trabajando con máquinas de sondar. Todos los registros del propietario del motel tampoco eran concluyentes. El hombre vivía en otro estado y parecía no haber entrado en más de una década. Parecía como si el congelador hubiera sido traído a propósito, escondido y preparado en el sótano mucho antes de que nadie se hubiera interesado por el edificio. El lugar que nadie había pisado durante años permanecía en silencio. Y en este silencio, los detectives sintieron por primera vez que la historia de la desaparición de las hermanas Sparks era mucho más complicada de lo que había parecido en un principio. Después de que se encontrara el congelador que contenía los cadáveres de las hermanas Sparks en el sótano del motel Silver Canyon, la investigación avanzó a pasos agigantados, rápidos, pero no siempre en la dirección correcta. La primera persona en la que se fijaron los detectives fue un residente local, Eli Jacobs, un hombre del que se cuchicheaba en Pine Vista, pero con una mezcla de temor e indiferencia. Jacobs vivía en las afueras del pueblo, en una vieja casa con el porche derruido y un cobertizo que se inclinaba amenazadoramente cada vez que soplaba un viento fuerte en el desierto. Tenía antecedentes penales, pequeños hurtos, algunas peleas en bares, un episodio de posesión ilegal de armas años atrás. Nada que indicara una tendencia homicida, pero lo suficiente para que los lugareños evitaran encontrarse con él al anochecer. Cuando la policía empezó a entrevistar a los vecinos, recordaron casi unánimemente el mismo detalle. Jacobs tenía a menudo conflictos con los turistas. Según una anciana del otro lado de la calle, podía echar a una persona de su propiedad por pisar inadvertidamente su sendero. Otro testigo dijo a los detectives que oyó a Eli gritar a un grupo de jóvenes que se detuvieron junto a su valla, supuestamente preguntando cómo llegar a Hawks Rest. Todos estos testimonios fueron relatados por testigos presenciales. Nadie los grabó con una cámara. Nadie tenía pruebas, solo el recuerdo y la aversión hacia el extraño hombre. Un cambio decisivo en la percepción de Jacobs se produjo tras la declaración de uno de los cazadores locales.
Afirmaba haber visto a Ellie la misma mañana en que las hermanas Sparks salieron de excursión. El testigo describió a un hombre con chaqueta oscura y sombrero que caminaba por la carretera que conducía al sendero. Según él, el hombre se detuvo, mirando hacia atrás, como si estuviera siguiendo a alguien. Más tarde, el cazador añadió que no le prestó mucha atención en ese momento, pero que tras escuchar las noticias sobre el congelador encontrado con los cuerpos de las mujeres, decidió informar a la policía. El informe del detective que entrevistó a este testigo afirma: el testigo no está seguro al 100%, pero cree que fue Jacobs. La descripción de la ropa coincide aproximadamente con lo que los vecinos habían registrado anteriormente. Esta información fue suficiente para obtener una orden de registro de su casa y su cobertizo. El registro se llevó a cabo de madrugada. Según uno de los detectives, Ellie les recibió sin oponer resistencia, aunque parecía confuso. El cobertizo de su patio trasero estaba lleno de herramientas viejas, equipos, cuerdas y piezas de maquinaria oxidadas. Entre este desorden encontraron una cuerda, más nueva y fuerte que el resto. Los detectives también observaron una soldadora portátil cubierta de polvo, pero bastante operativa. Además, bajo la pila de tablas había un conjunto de herramientas: cuchillos, mazos, pinzas metálicas. El informe oficial sobre el registro contenía una lista de los objetos encontrados. Todos ellos eran potencialmente peligrosos o podían utilizarse para actividades ilegales, pero ninguno de ellos estaba directamente relacionado con la desaparición de Tiffany y Frances. Sin embargo, en ese momento la investigación ya se movía por inercia. La sospecha estaba formada, y no se basaba en pruebas, sino en el hecho de que la imagen de Jacobs encajaba perfectamente en la versión que los detectives intentaban montar. En la tarde de ese mismo día, el hombre fue detenido. La detención se produjo sin presiones, sin forcejeos. Jacobs salió silenciosamente de la casa sin hacer preguntas, lanzando solo una breve mirada hacia el granero, como si estuviera dejando algo importante. Según un detective que estaba presente en ese momento, el rostro de Ellie estaba pálido y en blanco, como alguien que no entiende lo que está pasando. Los primeros interrogatorios fueron rutinarios. Jacobs negó haber visto a las hermanas Sparks el día de su desaparición. Negó haber estado cerca del sendero de Hawks Head. Negó haber entrado en el viejo motel. Admitió que había discutido con turistas, pero afirmó que había sido hacía mucho tiempo y que no tenía nada que ver con las dos mujeres desaparecidas en las montañas. El testimonio fue indirecto y poco firme, pero la presión pública y el deseo de un resultado rápido hicieron su trabajo. Ellie Jacobs fue nombrada oficialmente la principal sospechosa del caso Sparks. La noticia de la detención se difundió rápidamente. Los medios locales escribieron sobre un hombre con un pasado oscuro que podría haber estado implicado en las muertes de las mujeres. Pero en aquel momento no había pruebas reales, solo conjeturas, temores y hostilidad. El lado de los hechos parecía en blanco: ni huellas dactilares en el congelador, ni rastros biológicos en el cobertizo, ni confirmación de que la cuerda encontrada en la persona de Jacobs estuviera relacionada con el crimen. Todo era demasiado vago, demasiado incierto, pero a pesar de ello, Ellie Jacobs seguía detenido, y los investigadores continuaban construyendo un caso que descansaba sobre un terreno inestable, sobre el miedo, las suposiciones y la falsa esperanza de que el caso podría cerrarse encontrando un culpable conveniente. Han pasado más de 2 meses desde que Ellie Jacobs fue puesta bajo custodia. Para los residentes locales, fue un periodo en el que parecía que el caso de la desaparición de las hermanas Sparks por fin avanzaba. Los periódicos publicaban historias sobre posibles motivos, las redes sociales hablaban de sus delitos anteriores y los vecinos recordaban pequeñas discusiones que ahora parecían pruebas de peligro. Pero justo cuando la comunidad casi se había convencido de que se había encontrado al autor, la investigación tomó una dirección diferente, una dirección que fue destruyendo poco a poco la confianza en la culpabilidad de Jacobs. Las primeras dudas surgieron una vez finalizado el examen forense. El equipo encontrado en su cobertizo no tenía pelo, ni rastros de sangre, ni huellas dactilares que pudieran atribuirse a ninguno de los Sparks. La cuerda incautada durante el registro resultó ser una cuerda ordinaria, hecha en fábrica, sin características únicas. Los expertos forenses no encontraron en ella ninguna microfibra o partícula que pudiera relacionarla con el material del congelador del sótano del motel. Luego llegaron los resultados del análisis de ADN. El laboratorio del condado de San Juan entregó la conclusión oficial. No había coincidencia. No había nada que relacionara a Jacobs con el congelador, con los sacos de dormir, con el hielo, con los restos de fibra de las paredes interiores. La detective Sarah Mondi, que había estado en el caso desde el principio, recibió el documento un miércoles de principios de agosto.
Escribió una simple frase en su informe oficial: no hay pruebas físicas. Fue un duro golpe para la investigación, pero se hizo aún más difícil después de que se comprobara su coartada. Anteriormente, el testimonio de Ellie se consideraba débil, poco convincente y general. Afirmó que el día de la desaparición de sus hermanas se encontraba en el taller de su primo, al otro lado de la ciudad, ayudando a reparar un viejo tractor de arrastre. Su primo confirmó estas palabras, pero en aquel momento la investigación no le dio importancia. El familiar podía estar mintiendo. 2 meses más tarde, el caso se revisó con más detalle. Efectivamente, el taller había estado abierto esa mañana, y otros 2 clientes recordaron haber visto a un hombre que se parecía a Ellie rebuscando entre las herramientas y discutiendo con su hermano por un juego de llaves inglesas. El testimonio no era perfectamente exacto, pero sí lo bastante convincente como para exculpar al principal sospechoso. El fiscal del distrito ordenó una revisión del material de la detención. Al cabo de una semana, quedó claro que era imposible mantener a Jacobs detenido por más tiempo. Toda la investigación se basaba en suposiciones y en la hostilidad de los vecinos. No había pruebas, ni motivos, ni nada que pudiera relacionarle legalmente con la escena del crimen. En la segunda quincena de agosto, Ellie Jacobs fue puesta oficialmente en libertad. Según un empleado del departamento que estaba presente cuando se completó el papeleo, el hombre parecía exhausto y agotado, no enfadado ni agresivo, sino más bien devastado tras semanas de sospechas y presiones. Cuando salió de la oficina, no había nadie allí para recibirle o apoyarle. La ciudad, que ya había decidido que era culpable, no tenía ahora ninguna prisa por admitir su error. Para Sarah Mundy, este fue un momento decisivo. Dejó una nota en su despacho: tomamos la salida fácil y perdimos el tiempo. El verdadero criminal sigue ahí fuera. Su frustración no era solo profesional. Había participado en la búsqueda de sus hermanas el primer día. Había visto a sus padres junto a la mesa de mapas y recordaba cada detalle de aquellas primeras horas en las que aún había esperanzas de encontrarlas con vida. Ahora que ha quedado claro que la sospecha era falsa, la investigación vuelve al punto de partida. Había un espacio vacío en el caso Sparks, el mismo espacio que los investigadores habían intentado llenar durante 2 meses implicando a Jacobs. Sarah empezó a revisar de nuevo los documentos. Se puso en contacto con antiguos contactos, comprobó los registros telefónicos, trató de encontrar a cualquiera que se hubiera cruzado con las hermanas en las semanas anteriores a su desaparición. Habló con empleados de la cafetería donde trabajaba Tiffany, clientes de la clínica dental donde trabajaba Frances, vecinos, amigos y conocidos de grupos turísticos. Todos dijeron más o menos lo mismo. Las hermanas no tenían enemigos, no estaban implicadas en ningún conflicto, no tenían deudas y no discutían con sus familias ni entre ellas. Nada que pudiera sugerir un motivo o llevar la investigación en una nueva dirección. Algunas de estas conversaciones quedaron en los registros oficiales como detalles bastante mundanos, pero importantes. Una de las amigas de Frances del club de senderismo dijo que en los últimos meses parecía tensa, como si tuviera miedo de algo. Su amiga Tiffany recordó que había dicho varias veces: «Tengo la sensación de que alguien me vigila». Sin embargo, ambas frases eran demasiado vagas para considerar las verdaderas señales de peligro. Sarah Mundy intentó encajar las piezas, pero seguían faltando. Su frustración fue en aumento. Se pasaba las tardes trabajando en el caso, mirando las fotos del lugar del congelador, haciendo anotaciones al margen, dibujando flechas entre nombres y sucesos. Pero nada parecía encajar. El agresor era desconocido, el motivo era desconocido, el lugar donde murieron las hermanas era desconocido. Una cosa era cierta: quienquiera que lo hiciera actuó a sangre fría, metódica y confiadamente, y seguía en libertad. En las semanas siguientes a la liberación de Jacobs, la detective Sarah Mundy trabajó casi sin descanso. Tuvo que revisar el caso desde cero, tratando de encontrar algo pequeño, olvidado, ignorado o juzgado erróneamente. Releyó informes antiguos, comparó notas de distintos investigadores, revisó teléfonos, correspondencia, horarios de trabajo, cualquier cosa que pudiera siquiera insinuar la existencia de una persona que pudiera suponer un peligro para las hermanas. Fue durante una de estas revisiones nocturnas cuando se topó con una línea que nadie había considerado importante hasta entonces. En la lista de conocidos de Frances Sparks figuraba el nombre de David Clark, un hombre al que uno de los testigos describió como un tipo con el que solía salir. El antiguo informe solo contenía una breve frase: confirma conocido, sin contacto reciente. Todo parecía mundano, como si formara parte del círculo social que no importaba. Mundy decidió volver sobre este punto. Encontró el contacto de una amiga de Frances que había declarado inmediatamente después de la desaparición.
La mujer recordaba más de lo que estaba escrito en el documento original. Según ella, la ruptura con David fue difícil. Él la atravesaba dolorosamente, escribía largos mensajes, intentaba devolver la relación, acudía al trabajo de Frances, esperaba fuera de su apartamento. La amiga afirmaba que Frances no tenía miedo, pero hablaba de él con fatiga, como si fuera una persona incapaz de dejarlo marchar. Esta historia se incluyó en el nuevo informe. Mandy se interesó por otra cosa. ¿Quién era David Clark y por qué no aparecía en absoluto en la investigación posterior? Empezó a comprobar su lugar de trabajo, su dirección y sus antiguos colegas. Y entonces surgió un detalle que la hizo recelar. Clark trabajaba para Montana Cold, una empresa especializada en la reparación e instalación de equipos de refrigeración industrial. Era un trabajo que requería acceso a herramientas que rara vez se ven en la vida cotidiana. Dispositivos de soldadura, selladores y bloques de montaje para grandes congeladores. Según su antiguo supervisor, Clark conocía bien esos sistemas y podía realizar reparaciones con los ojos vendados. Este hecho apareció en un informe oficial con una nota. Podría ser importante dadas las circunstancias del hallazgo de los cuerpos en el congelador soldado. Mandy no tenía prisa por sacar conclusiones, pero la experiencia le decía que la combinación de inestabilidad emocional y acceso a herramientas especializadas de refrigeración y montaje no era algo que pudiera ignorarse. La detective decidió comprobar qué tipo de relación tenían Frances y David. Los testigos le describieron como tranquilo, reservado, pero demasiado apegado. Algunos dijeron que tras la ruptura parecía confuso y a veces brusco. Otros afirmaron que parecía haber perdido el norte en la vida e intentó hablar con Frances en varias ocasiones, a pesar de que ella le pidió que la dejara en paz. En los nuevos interrogatorios, varios conocidos recordaron que en las semanas anteriores a que las hermanas se marcharan de excursión, Frances había recibido mensajes de un número desconocido. En el informe se lee: el mensaje era corto, no agresivo, pero persistente. No se pudo identificar al remitente. El detective puso una nota al lado: comprobar posible conexión con Clark. Otra información interesante se encontró entre los registros de trabajo de la Montana Cold Company. En el registro de servicio de la primavera de ese año, se anotó que una de las unidades portátiles de soldadura había desaparecido del almacén. La anotación fue realizada por un técnico que afirmó que no recordaba a quién se le había entregado el equipo. Clark estaba en el turno ese día, pero no había ningún registro oficial de que se hubiera recibido la herramienta. Cuando Mandy revisó los formularios internos de la empresa, se dio cuenta de algo más. Hacía años, Montana Cold había instalado congeladores industriales en pequeños hoteles y establecimientos de todo el condado. Entre las direcciones antiguas había una que le llamó la atención: los terrenos del motel Silver Canyon. El motel en sí hacía tiempo que había desaparecido como negocio, pero los registros mostraban que la empresa había instalado una vez allí equipos de refrigeración. Era solo una coincidencia, pero demasiado exacta para ignorarla. Mandy tomó nota de ello. Busca cualquier posible conexión entre el trabajo de Clark y el equipo de refrigeración instalado anteriormente. Averigua si tuvo acceso al modelo encontrado en el sótano. Cuando empezó a armar una línea de tiempo, surgió una imagen contenida pero cautelosa. Una relación anterior que acabó mal. Un hombre que no ocultaba su deseo de recuperar a Frances. Posibles intentos de contacto antes de que desapareciera. Un trabajo que requería conocimientos y habilidades que coincidían con los encontrados en el sótano. Acceso a herramientas que podrían utilizarse para sellar el metal. Aún faltaban muchas piezas en el rompecabezas, pero por primera vez en semanas, Sarah sintió que sostenía un hilo que podía conducir a una pista real. Después de que los detectives se convencieran de que se había subestimado el lugar que ocupaba David Clark en el círculo de conocidos de Frances, la investigación se centró en detalles técnicos que hasta entonces habían parecido secundarios. El congelador hallado en el sótano del motel Silver Canyon planteó dudas desde el principio, pero solo tras un nuevo examen quedó clara la importancia de esos detalles. El informe del técnico forense, redactado pocas semanas después de la incautación del aparato, contenía un hallazgo clave. La costura alrededor del perímetro de la puerta había sido realizada por un profesional. No solo una persona que supiera trabajar con una máquina de soldar, sino alguien que lo hiciera con regularidad y tuviera conocimientos de soldadura industrial. No había las ondas características de los aficionados, ni sobretensiones o distorsiones del metal. La soldadura fue suave, ajustada y con un control preciso de la temperatura. El técnico señaló: este tipo de trabajo requiere experiencia y acceso a equipos industriales especializados. Fue esta palabra, industrial, la que se convirtió en el punto de inflexión. Los detectives volvieron a la descripción del trabajo de Clark y a los detalles de Montana Cold.
Los documentos afirmaban que la empresa se dedicaba al mantenimiento de grandes congeladores, cámaras frigoríficas para restaurantes, moteles y almacenes mayoristas. No se trataba de una actividad de aficionado. Clark trataba a diario con equipos que podían funcionar a bajas temperaturas y requerían reparaciones precisas y complejas. A petición de la investigación, la dirección de la empresa facilitó el acceso a los registros de inventario del año anterior. Y fue allí donde se encontró una anotación que llamó inmediatamente la atención de Mandy. Unos días antes de que las hermanas Sparks salieran de excursión, había desaparecido del almacén una unidad de soldadura portátil capaz de funcionar de forma autónoma y de utilizarse incluso en lugares de difícil acceso. Había una nota en el libro de registros sobre una discrepancia en el inventario, pero no había rastro de quién había recibido el equipo. Durante la investigación interna, uno de los empleados de la empresa dijo haber visto a Clark con una herramienta que no debería haber estado en sus manos. Se trataba de una declaración de oídas, sin corroboración, pero el hecho de que Clark tuviera la unidad de soldadura en su poder hacía que la anotación en el registro fuera especialmente significativa. Los informes técnicos presentados por el equipo de expertos también señalaban que el tipo de soldadura utilizado en el congelador situado bajo el motel coincidía con el equipo almacenado en el almacén de Montana Cold. El documento afirmaba: es muy probable que se utilizara una unidad industrial portátil de gama media, capaz de funcionar en un entorno sin suministro eléctrico fijo. Esta coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. Los detectives entrevistaron a los colegas de Clark. La mayoría le describieron como un hombre tranquilo, a veces retraído, pero concienzudo. Algunos recordaron que en las semanas anteriores a la desaparición de las hermanas parecía agotado y confuso. Varios empleados dijeron que se había quedado en el estudio más tiempo de lo habitual, trabajando en algunos de sus propios proyectos, pero nadie supo decir cuáles eran. Todos estos testimonios se incluyeron en los protocolos de los testigos presenciales. Ninguno de ellos tomó notas ni fotos. Se mencionó por separado que Clark tenía experiencia en el sellado de celdas. Se trataba de una habilidad muy especializada que no todos los instaladores tenían. Según uno de los técnicos, sabía cómo asegurarse de que la puerta no pudiera abrirse sin cortarla. Esta formulación aparecería más tarde en el informe del Departamento de Investigación Criminal como una circunstancia que requiere más investigación. Cuando los detectives compararon la hora en que desapareció la unidad de soldadura del almacén con la hora en que las hermanas iniciaron su ruta, la cronología coincidía de forma alarmante. Clark había trabajado el turno del día anterior, lo que le permitió llevarse la herramienta sin impedimentos, y la soldadura del congelador del sótano se había realizado alrededor de la hora en que los desaparecidos aún no habían sido declarados muertos. Las huellas, que parecían imposibles de conectar en una sola línea, ahora yacían planas. Equipo de refrigeración. La habilidad para soldar. Acceso a los aparatos desaparecidos. Equipos específicos que coincidían con la descripción de los expertos. Y el nombre de alguien que podría tener un motivo personal. Para Mandy, este era el primer caso real que se basaba en hechos técnicos y no en rumores. Tras descubrir coincidencias técnicas entre la soldadura del congelador y el equipo al que David Clark tenía acceso, los investigadores obtuvieron una causa probable para emitir una orden de registro completo de su apartamento. La autorización oficial se emitió por la mañana en presencia del fiscal del distrito, y un equipo de detectives se dirigió a la dirección que figuraba en el expediente de Clark desde sus días en Montana Cold. El apartamento estaba situado en un viejo edificio de 2 plantas a las afueras de la ciudad. Los residentes describieron a Clark como una persona sin pretensiones, pero también retraída. Salía temprano y regresaba tarde. Evitaba a sus vecinos y nunca hablaba con nadie más de unos segundos. Esta descripción, dada por varias personas, se incluyó en el informe policial como información de fondo. Pero ese día se demostró que había mucho más detrás de esa apariencia tan poco llamativa. A primera vista, el apartamento no tenía nada de sospechoso. Un dormitorio ordenado, un baño pequeño, una cocina con utensilios mínimos, un escritorio con un ordenador. Clark no era coleccionista, no coleccionaba cosas, no guardaba fotos ni notas en un lugar destacado. Los detectives observaron que el apartamento tenía un aspecto casi estéril. Era extraño, pero no delictivo. La situación cambió cuando los investigadores se fijaron en un detalle. En el salón, bajo la alfombra, había una línea cuadrada apenas visible, un bulto que parecía el contorno de un panel oculto. La detective Sarah Mundy se fijó en ello. Pidió al técnico encargado del registro que levantara la alfombra, y éste encontró un pequeño panel de madera que no coincidía con el resto de las tablas del suelo.
Una vez retirado el panel con cuidado, quedó claro que el apartamento escondía mucho más de lo que parecía. En un pequeño pero profundo escondite, había cosas que inmediatamente hicieron cambiar de expresión a los detectives. Cientos de fotografías, reunidas en montones ordenados, estaban atadas con gomas elásticas. Todas eran de la misma persona, Francis Sparks. Había fotos tomadas desde una gran distancia, en el trabajo, en la puerta de una clínica dental, en el aparcamiento de una tienda, fuera de su apartamento, en un paseo con su hermana. Otras estaban mucho más cerca, tomadas casi desde la vuelta de la esquina. En algunas, Frances estaba sentada en una cafetería leyendo un libro. En otras, salía de su coche, sin saber que estaba siendo fotografiada. Varias fotos estaban subtituladas con frases cortas sin fecha. Turno de noche. Tomé la ruta del norte. Aún hay una oportunidad. No miré atrás. Todas estas frases se registraron en el protocolo, ya que podían indicar la cronología de las observaciones de Clark. Junto a las fotografías había objetos que no podían estar legalmente en su posesión. Una pequeña bufanda que pertenecía a Frances, un anillo que la novia reconoció durante un examen posterior, un frasco de perfume que estaba casi vacío. Todos estos objetos fueron sometidos a examen, pero incluso entonces los investigadores no tuvieron ninguna duda de que no se trataba de una colección al azar, sino de la prueba de una obsesión. El hallazgo más importante estaba en el fondo del escondite. Un grueso cuaderno de cuero negro. No había ningún nombre en la primera página, solo unas palabras escritas con una letra clara, casi meticulosa. Observaciones personal. El diario contenía anotaciones correspondientes a varios meses. En ellas, Clark describía las rutas de Frances, sus hábitos, su horario de trabajo e incluso situaciones que ella podría haber pasado por alto. Un párrafo en particular llamó la atención de los detectives. Salió al balcón a las 7:30, volvió a hablar con su hermana. No comprendió que podía ser peligroso. No había amenazas directas en las grabaciones, pero entre líneas se percibía una persistencia obsesiva que poco a poco se convertía en control. En varios lugares, Clark comparó sus observaciones con una oportunidad para salvarla de tomar malas decisiones. Estas palabras se reproducen textualmente en el informe forense. Pero el mayor escalofrío recorrió la espina dorsal de los investigadores cuando abrieron las últimas páginas del cuaderno. Había una impresión de un mapa de la ruta que las hermanas habían seguido en su excursión. Había una marca en él, un círculo con la inscripción «Última oportunidad». Junto a ella, en la esquina de la página, alguien escribió «No puedes esperar más». Los expertos en perfiles de comportamiento que fueron llamados para analizarlo lo calificaron como una combinación de fijación emocional y paso de la observación a la acción. Según ellos, el diario mostraba una obsesión a largo plazo que fue evolucionando hasta convertirse en una manía peligrosa. Los hallazgos en el escondite, las fotografías, los efectos personales y las notas se introdujeron oficialmente en el caso. Y aunque todavía no proporcionaban una imagen completa, por primera vez la investigación tenía un motivo real, que no se basaba en testigos casuales o suposiciones, sino que estaba registrado por un hombre que durante años había considerado a Frances no como una antigua compañera, sino como un objeto sin el que no podía imaginar su existencia. Cada fragmento en el escondite bajo el suelo ya no era solo una cosa. Formaba parte de una cadena que conducía a la mujer a la que Clark había estado siguiendo, fotografiando, recopilando los detalles de su vida, y a la ruta que había marcado como su última oportunidad. Tras incautarse del diario y esconderlo bajo el suelo, la investigación no dejó lugar a dudas. David Clark no solo estaba implicado, sino que era la figura central de la tragedia. Solo quedaba obtener sus propias palabras. El interrogatorio estaba previsto para la mañana, en presencia del fiscal y de 2 detectives. Según el protocolo oficial, al principio Clark se comportó con moderación, intentando hablar con frases cortas e insistiendo en que todo había ocurrido de otra manera. Pero después de que le pusieran delante las fotos del escondite, las páginas del diario y una tarjeta con las palabras «Última oportunidad», su reacción cambió. Los detectives describieron el momento de la ruptura de la misma manera. Se sentó en silencio durante unos segundos, miró las hojas que tenía delante y luego, como con un fuerte suspiro, empezó a hablar. Sus palabras fueron grabadas textualmente. Pasaron a formar parte del sumario judicial. Según su propia versión, llevaba mucho tiempo convenciéndose a sí mismo de que tenía que salvar a Frances de las decisiones que supuestamente había tomado mal tras su ruptura. Escribió cartas, intentó hablar con ella en la ciudad,
Siguió sus movimientos. Pero la gota que colmó el vaso, según él, fue la noticia de que ella se iba de acampada con su hermana. En su diario, lo calificó como un momento en el que ella se alejaría de todo lo que la distrae. Durante el interrogatorio, admitió que había viajado a Sierra la Mar con antelación, que había pasado la noche cerca de la ruta y que había intentado averiguar dónde podrían alojarse las hermanas. Según él, quería comunicarse sin miradas indiscretas, demostrar que estaba allí y que ella podía confiar en él. El informe afirma que el tono de su voz no era agresivo, sino casi suplicante, como si estuviera describiendo no un crimen, sino un intento fallido de gesto romántico. Cuando se acercó a su campamento, dijo, las hermanas estaban sentadas junto al fuego. En su testimonio, afirmó haberlas oído reírse de sus cartas. Fue lo que denominó un momento de pérdida de control. Clark describió la ira impulsiva que le invadió de repente. El informe afirma, dijo que sintió como si le hubieran apartado de su vida y se volvió insoportable. Los detalles de cómo capturó a las hermanas fueron confusos. Dijo que no lo recordaba todo y que actuó automáticamente. Pero admitió que las había obligado a ir con él, justificándolo con que quería explicarlo todo sin gritar. Las condujo a un motel abandonado donde solía trabajar instalando equipos de refrigeración. Un lugar donde, dijo, nadie interrumpiría la conversación. En sus palabras, volvía una y otra vez a la idea de salvar a Frances de sí misma. Pero el momento clave del interrogatorio fue la frase registrada en el protocolo. Dijo que iba a llamar a la policía. Clark lo repitió varias veces, como si se estuviera convenciendo a sí mismo y no a los investigadores. Fue después de estas palabras cuando su testimonio se volvió más frío. Admitió que le entró el pánico cuando Frances amenazó con llamar a la policía. El protocolo dijo que solo quería silencio. Clark explicó sus acciones como intentar detener los gritos y no dejar que la situación se le fuera de las manos. Fue en ese momento cuando las encerró en el congelador. Según el propio Clark, no tenía intención de matar. Dijo que quería calmarlas y simplemente darles tiempo para pensar. Los detectives grabaron que repitió la frase varias veces. Tenían que oírme. Después, dijo, selló la puerta en lo que denominó un estado semi-inconsciente. Utilizó una unidad portátil que había cogido en el trabajo e hizo una costura que los expertos describieron más tarde como hecha por un profesional. Cuando le preguntaron por qué no volvió atrás y abrió la puerta, Clark dijo, tenía miedo de que no quisieran hablar más. Los detectives señalaron esta frase por separado como una de las más importantes para comprender su estado psicológico. Todas estas pruebas se recogieron de sus propias palabras durante una grabación de audio certificada por el fiscal. Los analistas del comportamiento calificaron posteriormente este monólogo como un ejemplo clásico de obsesión patológica que se convierte en control violento. En el juicio, el fiscal presentó el cuadro completo de los hechos: el acoso prolongado a Frances, la recogida de sus objetos personales, las fotografías ocultas, las anotaciones en el diario, el robo de material industrial, la vigilancia de su caminata, el traslado forzoso y la decisión final de encerrar a la mujer en un congelador. Los jueces no tuvieron ninguna duda. No se trataba de un error ni de una acción impulsiva. Se trataba de una planificación. El jurado le declaró culpable del asesinato premeditado de ambas mujeres. El juez anunció la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. Los documentos decían: motivo, obsesión. Acciones, control y privación de libertad. Consecuencia, muerte de ambas víctimas. Aunque se hizo justicia, ninguna decisión judicial pudo borrar algo obvio. Todo empezó con un hombre que se convenció a sí mismo de que su derecho a controlar el destino de otra persona era más importante que la vida de otra persona.